La crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de recursos naturales y biodiversidad, así como la contaminación, están afectando cada vez más los derechos humanos a nivel global. Desde las sequías que agravan el hambre hasta la contaminación que pone en riesgo el agua. Estas problemáticas impactan de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables. En México, este derecho fue reconocido en 1999 con la inclusión del artículo 4, que establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Pero ante intereses de algunos y en un escenario vulnerable, ¿cómo podemos proteger este derecho? ¿Qué pasará si no lo hacemos? Acompáñame a conocer de cerca el derecho a un medio ambiente sano. La ONU ha afirmado que es esencial sostener y mejorar nuestro entorno para poder garantizar el resto de los derechos, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho al agua o el derecho a la salud. Para comenzar a visualizar este derecho, hoy me alejaré de la ciudad para reunirme con Miguel Vázquez. Él es miembro de la agrupación de guardabosques de Cobos, que montados en bicicletas resguardan uno de los pulmones más importantes de Aguascalientes. Miguel, tú formas parte de un equipo de guardabosques voluntarios. Sí, así es. ¿Por qué? Porque, bueno, desde que conocí este espacio, me llamó la atención todos sus valores, todos sus patrimonios, y veía que había toda una serie de factores que agravaban su condición, ¿no? Muchas tiras de escombro, tala clandestina, cacería furtiva. Recurrí evidentemente a las autoridades, pero bueno, había limitaciones con su actuar. Y fue que de propia cuenta la inspiración de este espacio y el querer hacer algo por el lugar, digamos, me orilló a hacer este activismo, ¿no? ¿Por qué proteger este espacio? ¿Cuál es el valor real para ti y para los que viven aquí? Es un sitio que nos habla de nuestra historia más remota. Es un sitio que tiene un yacimiento fosilífero, pero además tiene una fauna que ha persistido por miles de años. Eso es inspirador. De hecho, nuestro escudo, el que actualmente portamos todos quienes somos guardabosques voluntarios de Cobos, de esta zona, tiene precisamente como elementos de identidad parte de lo que son la fauna que ha estado aquí por miles de años, y también de algunos elementos culturales de los grupos que ocuparon este espacio hacía más de 1000 años, ¿no? Háblanos acerca de este lugar en donde estamos, de este bordo. ¿Quiénes habitan aquí? Bueno, ahí prácticamente la ciudad se ha ido estableciendo ya cada vez más próximo a lo que le llamamos el núcleo o la zona central del ecosistema, que es el sistema de ríos y arroyos. Y bueno, pues en el caso de lo que tenemos aquí cerca es un bordo que finalmente digamos que se hizo una construcción y finalmente se empezó a capturar justamente el agua de lluvia. Eso implica que algunas especies que llegaron a desplazarse por la pérdida de su hábitat ahora se refugian aquí en esta zona, junto con el tramo de arroyo que tenemos hacia la parte poniente. Aquí tenemos especies que algunas han estado en el ecosistema durante miles de años. Tenemos también incluso presencia de aves que vienen migrando desde la parte norte del continente. Entonces, de alguna manera se ha generado una dinámica biológica que ha enriquecido el espacio, ha contribuido a que las especies no se queden sin territorio o sin su medio en el cual logran sobrevivir, ¿no? El agua es como un factor que aquí ha determinado la composición de su fauna, y bueno, pues la perdemos justamente, no solamente se marcharían las especies que aquí estuvieron durante miles de años, sino además habría un impacto para con nosotros, ¿no? Que también lo hemos visto, zona de recarga de agua, resguardo de fauna, de flora, pero ¿cómo se organizan ustedes siendo un equipo voluntario? Porque esto tiene sus limitantes. Sí, por supuesto. Inicialmente, bueno, pues comienzo yo en el 2004, posteriormente invito o incentivo también a algunos otros amigos, que bueno, finalmente algunos se quedan, otros no, y al paso del tiempo tratamos de buscar algún programa que pueda cobijar también o nos respalde nuestra labor, porque finalmente tendríamos que tener por los diferentes problemas ambientales, tenía que ver pues la federación, el estado o el municipio, y así es como recurrimos inicialmente a la federación por las características del lugar, del ecosistema,
y bueno, pues ya nos inscribimos en un comité de vigilancia ambiental participativa. Posteriormente ya nos comenzamos a organizar y constituir en una asociación civil. ¿Y qué es lo que combaten todos los días? ¿Cómo se organizan para el tema, no sé, de los incendios, de lo que han visto en este espacio? Nuestra actividad básicamente, o de base, es disuasiva. Tratamos en la medida de lo posible de no exponer tanto nuestra integridad. Finalmente hay acciones que sí pues son de riesgo, como es un combate de incendio. De repente también luego abordamos a personas que pueden no responder ante nuestro llamado al cuidado de este espacio de manera pacífica, y es por lo cual pues sí tratamos de tener ya todo un protocolo que cuide inicialmente nuestra integridad, a la par que también pues resguardamos este espacio, ¿no? ¿Qué provee esta clase de espacios a la sociedad, a la ciudadanía en general? Tiene importantes servicios ambientales, esto es pues, infiltra agua al acuífero, tenemos captura de carbono, los contaminantes justamente que genera la ciudad, aquí se absorben algunos de ellos y nos retribuye pues una calidad del aire más saludable. Por supuesto disponemos el tiempo del que tenemos que nosotros solventar pues desde nuestros equipo, vehículos. No tenemos propiamente un apoyo gubernamental, sí en cuanto a algunos aspectos de capacitación precisamente para la atención a ciertos incidentes, ¿no? Ahora también preguntarte sobre la manera en cómo se están organizando para seguirlo protegiendo, porque quizás no todos somos guardabosques o no todos tenemos esa habilidad que ustedes tienen, pero ¿cómo podemos contribuir a proteger estos espacios, ayudarlos a ustedes? Sí, finalmente la ciudad se ha acercado a este sitio y creo que sí es importante sensibilizarnos, inicialmente conocer los rasgos propios de este lugar y en la medida de lo posible sumarse a diferentes acciones. Realizamos, por ejemplo, limpiezas, establecemos por ahí algunos perímetros para evitar precisamente los impactos de las dinámicas de la ciudad. Y esto ha implicado pues, que ciertas zonas ya no solamente las salvaguardemos nosotros, sino algunos vecinos que están aquí asentados en las proximidades, pero también personas de las comunidades que durante años también, por ejemplo, hacían aprovechamiento de los recursos del lugar y como en una manera de contribuir a este espacio, se han involucrado más en su protección. Estos espacios suelen ser visitados también por las personas, atraídos precisamente por la naturaleza. ¿Qué les dirías a los que llegan aquí? Que por supuesto conozcan estos sitios, lo hagamos con el respeto debido. De repente sabemos que luego hay gente que quiere acampar, gente que de alguna manera pues quiere estar aquí un momento, pero siempre y cuando pues no dejen residuos, no extraigan materiales que tienen una función en el sitio. Y pues ante todo, pues yo lo que digo es que si ven basura por ahí, la recojan, le den una mejor condición cada vez que incursionan en este sitio, un poco en gratitud a todo lo que estos sitios nos ofrecen. Gracias por mostrarnos su trabajo y estos espacios. Muchas gracias. La acción de Miguel y el resto de los guardabosques es un ejemplo de lo que una comunidad civil, organizada y dinámica puede lograr. Reconocen que el entorno en el que viven debe ser protegido. ¿Pero qué sucedería si nadie defiende los ecosistemas? ¿Cuáles son realmente los efectos de daño al medio ambiente? ¿Y qué tanto ha evolucionado en los últimos años? Hola, ¿cómo estás, Dulce? Qué gusto verte. ¿Cómo has estado? Muy bien, maestra, ¿qué tal? La doctora Elsa Marcela Ramírez, profesora e investigadora del Departamento de Bioquímica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, señala que existe una cadena de responsabilidades detrás de cada golpe a los ecosistemas. Bueno, cuando estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando realmente de todo el planeta. O sea, partimos
Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en Aguascalientes, desde Aguascalientes, pero realmente estamos dentro de todo un planeta. Entonces, dentro del planeta nosotros tenemos que cuidar desde nuestro espacio. ¿Por qué? Porque si yo no cuido lo que tengo aquí en mi espacio, entonces estoy dañando a todo el mundo y a todo el planeta. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos desde emisiones gaseosas, descargas de agua que están contaminadas hacia ríos, hacia arroyos, ¿qué está sucediendo? ¿Estoy contaminando mi sitio? Sí, pero también estoy afectando a toda la población. Y hablo de la población mundial, porque cada lugar, cada sitio, cada estado, cada país, las emisiones que tengan, las descargas que tengan, todos los residuos que estén generando van a ocasionar un problema a todo el mundo. Porque podremos ser pocas emisiones aquí, sí, pero son un poco aquí, un poco allá, y recordemos que en el caso, por ejemplo, de emisiones gaseosas, todas estas se dispersan a todos lados. Yo aquí, por ejemplo, de Aguascalientes, nosotros podemos transferir contaminación hacia Zacatecas o hacia Jalisco, hacia San Luis. ¿Por qué? Porque va a depender de los vientos. Si hablamos de descarga es lo mismo. Por ejemplo, Aguascalientes, que su principal río es el San Pedro, ¿hacia dónde va a ir a dar? Hacia Guadalajara, hacia Jalisco, porque ahí descargamos. Pero luego todo esto se une a ¿qué? A una descarga hacia los mares. Y entonces, ¿qué pasa con toda esa agua contaminada? Se va a los mares, ríos, arroyos, mares, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues todos los animales acuáticos van a sufrir daños. Y aparte entra dentro de una cadena trófica, porque es, por un lado, lo que ellos consumen como contaminantes, y ahora, por ejemplo, hablamos de los microplásticos y de los contaminantes emergentes. Entonces, todos estos contaminantes, ¿qué va a pasar? Que me van a ocasionar un problema, porque van a consumir los peces, y los peces, ¿a quiénes los consumen? Nosotros, o moluscos, o todos los animales acuáticos. Entonces, quiere decir que lo que yo haga aquí va a repercutir en alguna otra parte del planeta. Y en el mundo en el que vivimos actualmente, realmente, ¿qué representa el decir que tenemos un derecho a un medio ambiente sano? Bueno, al decir eso, quiere decir que nosotros también como ciudadanos y ciudadanas tenemos que participar en ese cuidado, porque además es una garantía que tenemos por parte del gobierno federal, en este caso, porque viene desde la Constitución. Entonces es un derecho que yo tengo, sí, pero si yo no lo cuido, ¿quién lo va a cuidar? La Federación, el Estado, pues ellos hacen su parte. Pero si nosotros contribuimos con una gran proporción de eso, pues a veces ellos no pueden hacerlo. Si nosotros no colaboramos, ellos no pueden. Entonces yo creo que cada país y cada estado y cada persona tiene que estar haciendo su parte, poniendo su parte, cuidando al ambiente, y no solamente que no tiremos agua, sino son residuos sólidos, es basura, es lo electrónico, que también es un gran problema, ¿no? Porque una parte se queda aquí, pero otras partes también se van hacia la atmósfera. Entonces ya hay, por ejemplo, en lo que contribuimos es, por ejemplo, los residuos satelitales, que pues usamos la tecnología, pero ¿de dónde viene? De una señal satelital. Que son maneras de contaminación que antes no que es hubiéramos contaminación imaginado. Y que hay una gran contaminación arriba, porque es basura. Finalmente, ya cuando deja de servir, si no cae hacia la tierra, va hacia la atmósfera y ahí se quedan los basureros. ¿Cuáles serían los retos más importantes hoy en día? Es decir, los problemas medioambientales más urgentes, incluso a nivel México. Híjole, es muy complicada la pregunta, porque podría decirte que es todo. Porque tenemos desde lo electrónico, los residuos sólidos, que no todos se depositan en vertederos controlados, las descargas de aguas que entran dentro de los residuos. Entonces, las descargas es algo importante, y no solo en México, es en el mundo, porque hay muchos lugares que de la industria descargan directos a ríos y arroyos, porque piensan que todo eso de manera natural se va a reciclar y se va a reusar y no va a pasar nada. Pues no, sí pasa, y nos está pasando. Veamos nuevamente mares, ríos, arroyos, cómo están de contaminados con plásticos, con electrónicos, o sea, con todo ese material. Entonces, yo creo que esta contaminación es de todos. Si no colaboramos, nuevamente nos arruinamos todos. Si pudiera darle quizá algunos tips a la ciudadanía en general para procurar un medio ambiente sano, ¿qué les diría? Que cada uno de nosotros precisamente tengamos las menos emisiones posibles. Emisiones en cuanto, por ejemplo, si es usted de vehículo, que lo traigamos lo mejor posible para que no emita tanto hacia la atmósfera. Y que los residuos que nosotros tiremos sean separados.
eso lo hemos hablado muchas veces, que es importante que nosotros estemos separando estos residuos y se depositen donde puedan precisamente o reusarse o reciclarse o destruirlo, ¿no? Porque ya iría a un sitio específico para esa destrucción. Es importante que cuidemos y usemos adecuadamente el agua. Y el aire, pues que no lo contaminemos. Tratemos de usar lo menos posible de compuestos que nos eviten, como por ejemplo, nosotras las mujeres que usamos, y los hombres también ya, acetona para limpiarte las uñas. Ese es un compuesto que va hacia la atmósfera. O todos los materiales thinners, todo ese tipo de solventes que se usan, que se van hacia la atmósfera. Entonces yo creo que es importante que seamos más controlados en todo este tipo de emisiones y de descargas. Y de esa manera podemos apoyarnos en la Constitución para denunciar y que queremos un ambiente sano, como dice la Constitución, que tenemos que vivir en un lugar sano y limpio. Entonces, hay que contribuir para eso. Bien, gracias por la entrevista, maestra. Muchas gracias, Dulce. La charla con la maestra Elsa me lleva a pensar que, entonces, el cuidado del medio ambiente es una tarea colectiva que demanda la participación y el compromiso de toda la sociedad. Sin embargo, a los estados les corresponde impulsar acciones que contribuyan a garantizar este derecho y abstenerse de aplicar cualquier política, norma o decisión que lo trastoque. Pero ante las vulneraciones, ¿se puede frenar legalmente el daño al medio ambiente? Marco Ramírez es abogado y se ha dedicado a defender los derechos humanos ambientales y de vivienda en Aguascalientes. Dulce. Desde su experiencia, nos explica cómo cualquier ciudadano puede frenar el impacto al medio ambiente, sobre todo cuando es impulsado por intereses privados. Marco, ¿en qué consiste realmente el derecho al medio ambiente? Porque sabemos que no es el derecho de una sola persona. No, son derechos que se llaman de tipo social, de tipo colectivo. Cuando empezamos a hablar de derechos humanos, hablamos de derechos humanos que tenemos las personas, principalmente de libertad, derecho a votar, ¿no? Son personales. En un segundo momento empezamos a hablar de derechos sociales, de derechos colectivos. Entonces viene esta segunda era de derechos que ya protegen intereses de todas las personas. El hecho de que hables de que es un derecho social o un derecho de tipo colectivo no implica que forzosamente las acciones tengan que ser colectivas o tengan que ser grupales, sino que tú mismo puedes acudir a defender esos derechos como una persona titular de un derecho social. Y en este caso, ¿cómo se lleva a cabo la defensa de ese derecho? Es decir, como ciudadanos, ¿cómo acreditamos que tenemos derecho a un medio ambiente sano y cómo lo hacemos valer, sobre todo? Sí, mira, bueno, aquí tenemos que partir de, primero, ¿quiénes son los obligados, no? ¿Quiénes son los obligados a protegernos este derecho? Tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como algunas sentencias del Poder Judicial de aquí de México, han resuelto que todas las autoridades de todos los ámbitos de gobierno están obligadas a garantizarnos este derecho. Desde principios como prevención, precaución. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que tienen que tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, pero no solo de daños y riesgos concretos, que es uno de los temas que ha estado más complicado que vean las autoridades. Porque quieren ver un daño concreto, contamina el agua ahorita o así. Pero son derechos que se tienen que proteger a futuro, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista de protección, tú puedes solicitar la protección de los derechos también por los riesgos que van a tener estos derechos. Y tenemos el principio que te comentaba de precaución. ¿Esto qué significa? Que cuando tú como ciudadano veas un riesgo ambiental, la autoridad tiene que garantizarte que no hay un riesgo. Tú no tienes que comprobar el riesgo o el daño, sino es la autoridad la que tiene que... Yo no tengo que probar nada. Tú no deberías de probar nada. Últimamente los tribunales te quieren poner cargas probatorias, ¿no? Quiere decir, pruébame el daño a Dulce, ¿no? Pero no es el caso, o sea, como el principio de precaución dice que aunque no tengan evidencias científicas tú como ciudadano de un daño, la autoridad tiene que probar que con un acto que autoriza o que realiza o que ejecuta, no se están generando los daños. No se está generando un daño ahorita ni a futuro, que es un tema que toma relevancia por el agua, ¿no? Se vincula mucho con el agua, con el acceso al agua. Y por ejemplo, en la comunidad donde habito,
y pongámoslo en un contexto incluso nacional, ¿cómo tengo que actuar o cuál es el primer paso que tengo que dar si veo que están dañando mi entorno, si veo que están talando árboles, si están contaminando el agua del lugar donde habito? Yo creo que lo primero que tienen que hacer es acudir ante las autoridades ambientales, ¿no? Y tú tienes que ver qué proyectos, qué acciones, incluso qué autorización, aunque todavía no se haya ejecutado un proyecto, tú consideras que puede generar un problema en el medio ambiente donde tú habitas, ¿no? En tu comunidad. Ya sea porque se va a acabar el agua, porque va a afectar árboles, fauna. Entonces, tú tienes que acudir ante las autoridades ambientales a solicitar que te expliquen cómo no afecta el medio ambiente ese proyecto, ¿no? Muchas veces las autoridades no actúan, ¿no? Entonces, tú tienes que acudir a un juicio de amparo. Juicio de amparo es la vía que tenemos nosotros legal para proteger los derechos ambientales. Entonces tú puedes ir a quejarte, decir, la autoridad no está cumpliendo con su función de garantizarme que no se esté afectando el medio ambiente. Y aquí no es una sola persona la que aparece en este amparo, es decir, puede aparecer una comunidad entera. Puede aparecer una comunidad o una sola persona, es la ventaja. O sea, puede ser toda una comunidad, toda una zona, desde un fraccionamiento, una colonia, hasta todo un poblado, hasta comunidades que se asientan en territorios, comunidades indígenas también, o sea, pueden acudir al juicio de amparo a proteger sus territorios, a proteger sus tierras, su ambiente, su ecosistema, pero también una sola persona, que es lo interesante. Aunque no acudan todos, puede acudir una persona como parte de esa comunidad, ¿sí? Y ya por último, Marco, nada más acerca de la importancia de este derecho. En el México actual, hoy en día, ¿cuál crees tú que es la importancia del derecho a un medio ambiente sano? Yo creo que cobra relevancia y no le estamos dando la importancia que merece, porque el planeta, los recursos están sufriendo afectaciones, ¿no? Que pueden ser irreparables a largo plazo. Entonces, estas afectaciones, estos daños, se tienen que poner un especial énfasis y una protección relevante, y los mismos tribunales tienen que tener la noción de que son derechos que no pueden judicializar como cualquier derecho. Tienen que ampliar la gama de protección y pedirte menos como ciudadano para protegerte, ¿no? Porque los tribunales luego caen en formalismos y te piden un exceso de pruebas. Oye, acredítame que de verdad vives en Aguascalientes. Le das tu INE y te dicen, no, el INE no es suficiente. Acredítame con tu constancia de residencia. Entonces, te van poniendo trámites y trámites y trámites cuando es un derecho que tiene que protegerse de forma relevante, sin tanta trámite. Entonces, las autoridades judiciales, estatales, federales, tienen que saber que pues, medio ambiente hay uno, ¿no? Y si se afecta, si se explota, si se perjudica, puede ya no tener un efecto regenerativo, ¿no? O un efecto que nos pueda proteger. Entonces tiene que considerar como un derecho, ahora sí que con miras urgentes en su protección, posibilitarte como ciudadano que puedas acudir siempre a protegerlo, a quejarte, a que te escuchen, y sí, o sea, poner todos el ojo en este tipo de derechos. Muy bien, muchas gracias, Marco, por la información. No, ¿de qué? A ti. Gracias. Recientemente, en 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de que todos los seres humanos tienen derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Al confirmarse este nuevo derecho humano universal, las personas activistas por el clima tienen ahora nuevas herramientas para luchar contra los efectos devastadores del cambio climático. Y además, se otorga a todas las personas una herramienta poderosa para hacer que los gobiernos y todos los responsables del daño ambiental rindan cuentas. Hay una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano que resume la importancia de este derecho. La naturaleza no necesita al hombre, pero el hombre sí necesita de la naturaleza.